protestante y pusiera en duda la verdad papal, como si estuviera en el árbol, lo mataba. Y esa idea de verdad absoluta sigue perenne. O sea, continúa. ¿Cómo yo logro ser poseedor de la verdad? Pero hay una gran tristeza en esta tesis, congojado también así hecho. Porque todos los recursos que tiene de su capital cultural, lo único que le dicen es que el mundo es de otra manera. Que el mundo, como se lo ha explicado Aristóteles, no es. Que el cuerpo humano, como lo describe la anatomía de Galeno, no es. Imagínense el punto de cosas que pasan por aquí por la cabeza. Lo que significa que también empieza a empoderarse ese sujeto. Y por eso tenemos que hablar de estructura de la realidad de la sociedad moderna. ¿Cuál es la razón? Ustedes han explicado por qué se habla de estructura de la sociedad moderna. ¿Por qué es importante y por qué no en la estructura de la sociedad medieval y por qué no en la estructura de la sociedad antigua? ¿Por qué hay una materia que llama estructura de la sociedad moderna? ¿Por qué? Usted cuando entró a internet a elegir sociología y vio estructura de la sociedad moderna, no se preguntó por qué esa materia la estaban orientando ahí. ¿Por qué? Pero entonces uno puede dar un curso de historia de la sociología. ¿Por qué es estructura de la sociedad moderna? Una palabra específica, tan importante. Oye, está muy bien, muy bien, porque en la modernidad, producto de este rompimiento, se estructura de nuevo lo que llamamos nuestra sociedad moderna. La sociedad que tenemos hoy obedece a ese quiebre que hay ahí y tiene que ver en una discusión con el problema de la verdad. Usted dice que eso tenía que ver con lo que se publicaba en Facebook, con lo que se publicaba en Twitter, con lo que se publicaba en Instagram, en TikTok, en esa época, ¿sí o no? ¿Tiene que ver con esas verdades que se publicaban en las redes sociales o no? ¿En esa época, sí o no? ¿No existían qué? ¿No existían las redes sociales? Sí, claro que sí. Claro, de otra manera, pero existían. Eran más lentas. Menos mediáticas, implicaban más interacción, pero implicaba ir de pueblo en pueblo esperando a ver qué decían unos canales de los otros. Eran más personas similares. ¿Cómo? Era por favor, era la comunidad. Claro. Y la pregunta es: ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo verdadero? Y cuando uno lee a un autor como Spinoza se pone a tirar cuentas. Claro que Spinoza, que se llamaba Benedicto, pero le decían Maledictus, por lo profundamente irreverente y profundamente disruptivo que fue en la modernidad. Hasta con su idea de Dios. Hasta con su idea de Dios. ¿No le parece que Spinoza se puso a hacer cuentas entre el momento en que Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto y el momento en que Sansón fue rey? Y luego hizo una comparación entre ese momento que narra la Biblia y el momento en cómo se narra históricamente. Es decir, los historiadores que digamos han ido a la historia y han visto cómo se produjo ese proceso. Y Spinoza encuentra que hay una diferencia de 100 años. Imagínense ustedes, 100 años en el dato histórico. 100 años. Y ahí que Spinoza ponga en duda la verdad de la escritura. Por el mensaje. La historia de la escritura no puede ser la historia porque es inexacta. Imagínense pues. Pero eso va a pasar con la ciencia, eso va a pasar con la
física, eso pasa con la anatomía, eso pasa con todo. Y pasa también con la estructura de la realidad social. ¿Quién va a preguntar? Dime, Luna. Pues por una. Y podemos hacer un paréntesis. ¿Lo hacemos? Un paréntesis, Luna, claro. Claro, es que estoy mostrando qué ocurre con esta idea de verdad aquí, Luna, para entender qué va a ser Hegel. ¿Estamos? Si nosotros logramos entender esto, entendemos eso. Si logramos entender eso, estamos instalados en el curso. Si yo no logro entender esto de aquí, no logro entenderlo de aquí. Si no entiendo esto de aquí y eso de ahí, nos vemos en julio. ¿Estamos? Todo se resuelve así. Entonces, bien, claro, es que no es el único momento. Hay un momento así que sube. Aquí viene el mundo antiguo se cae, vuelve y sube, aparece el mundo medieval cae, aparece la modernidad, se va la modernidad decae, sigue y viene crisis a partir, por ejemplo, de 1968. Mayo del 68 es un movimiento de ruptura. Momento de ruptura, momento de crisis. Estos son puntos de quiebre, puntos de quiebre. ¿Vamos? ¿Cuál es la constante en el desarrollo de la cultura? La crisis. Los invito a leer, por ejemplo, a Koselleck. Reinhard Koselleck, que estudia historia de los conceptos, desarrolla ese problema. ¿Quién iba a preguntar por aquí? ¿Puede ser qué? El feminismo. Ah, eso es maravilloso lo que usted acaba de decir. No, pero sí tiene que ver con eso. Claro, muy bien. Pero está ahí, vaya con esa manera que está hablando. ¿Qué iba a decir usted? Rápida pregunta, ¿qué pasó del mayo del 68? ¿Qué pasó en mayo del 68? No me mates. No me mates. ¿Se escucha rock? Sí. Yo también. Mayo, mire, ese problema para saber qué pasó en el año 68 tiene que decir qué pasó en la década de los 50. Y en la década de los 50 aparecieron cosas muy importantes. Entre esas, la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva tiene la misma, en ese momento, la píldora anticonceptiva tiene exactamente la misma función que tiene ahora. Exactamente. Créame que el revolcón tan berraco que hubo en esa época contra la Corte Constitucional fue la misma que hubo ahorita. Esos son de esos momentos cósmicos en los que la ciencia, en los que uno dice, ¿dónde está la relación ciencia-sociedad fuerte? Está en momentos como ese. Porque ese es uno de esos momentos en el que la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, aporta fuertemente a la transformación social. ¿Por qué fue tan importante ese momento? Pues porque se puede controlar la natalidad. ¿Estamos? Y porque ser mamá es una opción, no una obligación. ¿Estamos? Yo decido ser mamá, debo tomar pasos. Con todo el contenido patriarcal que eso tiene, porque no son los hombres los que planifican, porque no se ha creado la píldora para los hombres, todo eso. Es decir, ¿por qué dejarle las responsabilidades? Pero tuvo un impacto enorme. Pero mayo del 68 viene desde allá, porque antes de eso estuvo el grupo de Liverpool. ¿Cómo se llama el grupo de Liverpool? ¿Dónde juega Luis Díaz? ¿Es eso o no? ¿Cuál es el grupo de Liverpool? Los Beatles, claro. ¿Y qué vienen fenómenos transgresores? ¿Estamos? Viene el Festival de Woodstock, por ejemplo. En mayo del 68 lo que hay es el revolcón de los estudiantes. Pero desde antes no existía el condón. Yo no sé. Y no me tocó. No sé, la verdad no sabría decir. Pero
parecido a lo que pidió, lo que llamamos la reforma de Córdoba en los años 20. ¿Saben qué es la reforma de Córdoba? No. ¿Qué es esto? Y van a las asambleas de estudiantes. ¿Por qué uno va a una asamblea? ¿Por qué hay asambleas de estudiantes? ¿Ustedes creen que eso lo hace porque el doctor Ceballos es demócrata y está en campaña? ¿Ustedes creen que eso se logra por eso? ¿Ustedes creen que las asambleas de estudiantes son una cosa que se inventaron los administradores de la universidad para que los estudiantes estén contentos? La reforma de Córdoba es la reforma de la democratización de la universidad. La gran reforma de Córdoba se cumplió hace 2 o 3 años, se cumplieron los 100 años de la reforma de Córdoba, en la que se establecieron los lineamientos democráticos y liberadores de la Universidad General de Cuba. Y toda la estructura de la discusión de la universidad del siglo XXI, en perspectiva de colonial, está parada sobre esa mirada. Profe, qué pena, ¿en qué año fue la reforma? ¿Qué es que? ¿En qué año fue la reforma de Córdoba? Sí, creo que fue en 1900, casi antesito de 1920, pero yo no me acuerdo bien cómo. 1918. Gracias. Sí, hace 4 años se celebraron los 100 años de la reforma. Y por eso se volvió a hacer en Buenos Aires el Congreso de Educación Superior, el Congreso Mundial de Educación Superior, en honor a la reforma. En mayo del 68, los estudiantes salieron a las calles a pedir libertad. A pedir libertad de cátedra, a pedir un lugar para pensar. Y luego llamó a unos señores que no son nada importantes, pero los llamó. Llamó a Foucault, llamó a Derrida, llamó a Jacques Lacan. Le dijo: venga, hagamos una cosa. Ustedes necesitan un lugar para pensar. Yo les voy a dar uno, les voy a entregar la Sorbona. Y les entregó la Universidad de la Sorbona de París. La universidad como centro de pensamiento. De ahí que los seminarios de Lacan sean tan famosos, que estén publicados. Porque los seminarios de Jacques Lacan se dieron en lo que ya dejó de ser la Sorbona y empezó a ser la Universidad de París. Es decir, la universidad deja de ser clerical. ¿Estamos? La universidad se vuelve una universidad popular. De ahí nace la Universidad París 1, París 2, París 3, París 4, París 8. ¿Qué hizo Negov? Le entregó a los intelectuales el lugar que necesitaban para pensar, para desarrollar la libertad de cátedra, para hacer posible la reforma de Córdoba, que era la universidad. ¿Estamos? Entonces la Sorbona no cambió de nombre porque simplemente Carrefour compró el éxito. No. Cambió de nombre porque hubo un fenómeno de construcción y de transformación. ¿Estamos? Mayo del 68 implica eso. Mayo del 68 es un momento de ruptura. De ahí, que ustedes me sacan de clase. Entonces se me olvida el tema de la verdad y entonces termino diciéndoles mentiras. De ahí que Margaret Mead, la antropóloga Margaret Mead, escribiera en 1969, increíble. ¿Qué palabra es? Increíble. Escribió Cultura y Compromiso. Margaret Mead. ¿En qué año? 1910. Y Margaret Mead, oiga, ¿qué palabra es? Increíble. En 1969 escribe una obra profundamente reveladora y actual. Y es que muestra el problema de las brechas generacionales. Y cómo el desarrollo de las brechas generacionales están ancladas en el desarrollo y la crisis de la cultura. ¿Cómo llama la autora? Margaret. ¿Cómo llama la obra? Cultura y ¿publicada en qué año? 1920. Y establece 3 formas de cultura: prefigurativas, configurativas y postfigurativas. Pero lo increíble no es la lectura que hace Mead.
lo que increíble es la lectura que hace Mead y que nosotros podemos hacer hoy en una lectura enorme. Por ejemplo, el que estemos habitando en una cultura en la que los viejos ya no tienen la palabra y en la que los jóvenes no tienen referentes. ¿Vamos? Margaret Mead. ¿No era ahora? ¿Quién escribió la fenomenología del espíritu? ¿Quién escribió la fenomenología del espíritu? Hegel, muy bien. Excelente. ¿Van conmigo? Son momentos de gozo, son momentos de quiebre importantísimos, así como hay momentos de consolidación. Por ejemplo, el cristianismo aquí, cuando se da el concilio de Nicea. Creo que siempre tengo mi pregunta. ¿Cuál? Que si el punto de quiebre actualmente es. Pero es más cerrado. Pero no es ese punto de quiebre. No es el punto de quiebre. Yo les iba a mostrar que si uno mira gente hacia atrás, usted no puede llegar ahí. Pero son las cosas, ahora usted con eso así. No duele. Y viene un puente. Es que si usted mira a Hegel así, Hegel es profundamente revelador. Hegel es un Spider. ¿Estamos? Hegel es. ¿Cuál es el héroe que a usted le gusta? ¿No? Ah, no, si usted está confundiendo los héroes con los muñequitos, está muy mal. ¿Cuál héroe le gusta a usted, profesora? Batman. Hegel es Batman. Es decir, Hegel es Superman. Hegel es, ¿qué más? ¿Otro héroe? Iron Man. Eso. Es Thor. Hegel resuelve lo que le ponga. ¿Estamos? Porque ese es el problema de la historia vista hacia atrás. Y ese es el problema de la idea del progreso. El problema de la idea del progreso es que yo que estoy aquí, soy mejor, este momento histórico es mejor que el anterior, porque aquí se resuelve la idea kantiana de que el género humano va en constante ascenso hacia mejor. Eso puede ser un error, ¿cierto? Nos hemos demostrado que no, a veces vamos en constante ascenso hacia peor. Pero que la idea del progreso me dice, este es Hegel y todo esto que está aquí es problemático y Hegel lo resuelve. La historia vista hacia atrás. Pero cuando usted ve la historia hacia adelante, Hegel no soluciona problemas. ¿Estamos? ¿Con qué se la tiene que ver la historia hacia adelante? Con los problemas que genera Hegel. ¿Estamos? ¿Y qué problema va a generar Hegel? Va a generar el problema de la identidad entre pensamiento y realidad. Es decir, va a generar el problema de que el mundo es tal cual el pensamiento. ¿Estamos? ¿Va conmigo? Le estoy explicando a usted y a través suyo a los demás compañeros. Eso quiere decir que ahorita usted toma la palabra y les explica a ellos. ¿Estamos? Entonces, Hegel genera identidad entre pensamiento y realidad. El problema es, ¿yo cómo hago para asegurar la identidad entre pensamiento y realidad? Entonces, devino en la barbarie. Hago todo lo que haya que hacer para que el mundo sea tal cual el pensamiento. Claro, ¿qué hace el nacional? ¿Qué hace el fanatismo? Afuera hay cuatro fanáticos afuera. No les quiero decir el nombre, pero vaya a estar. Porque no vayan a creer que los fanáticos están en las iglesias solamente, o en el Congreso de la República solamente, o en la derecha petrista solamente. No. ¿Usted se considera fanático de qué?
mostrando los problemas que deja Hegel. ¿Estamos? Pero Hegel es la verdad. Entonces, los fanáticos también están en los pasillos de la universidad, no vayan a decir nada. ¿Estamos? Por ahí por los pasillos que ustedes sí que hay fanáticos, mi querido Diego. Aquí en la tecnología del segundo piso, caminan por ahí. ¿Estamos? Y el fanático quiere que el mundo sea tal cual él piensa. ¿Estamos? ¿Por qué Moro mandó a matar a los cristianos? Porque había una distancia entre la forma como Moro concebía la relación de Dios y el hombre y la forma como la concibieron los reformistas. ¿Estamos? ¿Por qué el nacionalsocialismo manda a matar 6 millones de judíos, un mundo de polacos, 20 millones de rusos? Porque las prácticas que ellos desarrollan son distintas, sus costumbres, sus ideas, sus prácticas son distintas a la forma como yo tengo construido el mundo. ¿Estamos? ¿Por qué existen las masacres del Congo-Belga? ¿Por qué se da la masacre del Aro? ¿Por qué se dan las masacres? Porque hay unos individuos, lideresas y líderes sociales que desarrollan unas prácticas que no son conformes a una estructura de pensamiento. ¿Estamos? ¿Y eso es de izquierda o eso es de derecha? Eso no importa donde lo mire usted. El fanatismo campea en cualquier lado. ¿Cómo se llama eso? Identidad entre pensamiento y realidad. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Sí. Eso se origina aquí. Y entonces, la teoría del conocimiento moderna separa eso. Correspondencia entre pensamiento y realidad. ¿Estamos? Entonces, cuando usted hace un análisis más profundo, que no lo voy a hacer ahora, usted se da cuenta que hay ciertos elementos de la teoría tradicional, eso es teoría crítica, no estoy parado, ciertos elementos de la teoría tradicional que hacen que la teoría tradicional haya devenido en barbarie, haya devenido en violencia, haya devenido en exclusión. Y uno de los elementos es precisamente ese. ¿Qué ocurre? Plantea un autor que se llama Charles Taylor en un texto que ella leyó cuando fue alumna mía de Introducción a la Filosofía en el año 1973. El texto era de mí, no es. Ustedes son los miserables, ¿no? Una profesora tan joven, usted ya le estaba calculando que 30 años, ¿cómo le ocurre? Entonces, Charles Taylor plantea la relación que hay entre nuestros modelos de pensamiento y las prácticas sociales. Y vamos caminando muy bien por el mundo cuando la relación entre nuestros modelos de pensamiento y las prácticas sociales funciona. ¿Qué ha demostrado la crisis de la razón? ¿Qué ha demostrado la sociedad? La sociedad ha demostrado que hay otro tipo de prácticas que no son coherentes con los modelos. ¿Estamos? El modelo es un modelo biologista. El modelo es un modelo antropocéntrico. El biologista es antropocéntrico. ¿Estamos? Y está parado sobre la identidad, pensamiento y realidad. Otra cosa es que ya no haya pues de frente un Hitler, pero es como parado sobre la identidad, pensamiento y realidad. Pero la realidad me está mostrando que no es así. La realidad me está diciendo, mire, yo no puedo ser como usted piensa. Entonces, ¿qué pasa cuando esas dos cosas no se unen? ¿Qué pasa cuando hay ese hueco? Cuando usted se asoma y se va al abismo. Se derrumba. Y entonces, en ese hueco empiezan a aparecer un mundo de cosas. Empiezan a aparecer cosas. Este para acá. Empiezan a aparecer cosas. Este para acá. Este cuaderno. Empiezan a aparecer cosas. ¿Qué más aparece ahí? Hazlo para acá. Hazlo para acá. Haz unas cosas. Antes de que caiga, pues esto. ¿Qué más necesitamos ahí? Aparece moral. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más hay ahí? ¿Para qué parece esto? ¿Para llenar qué? El hueco y garantizar la coherencia. ¿Qué es esto?
todo eso. ¿Qué más? ¿Cómo? Discursos antirracistas. ¿Qué más hay aquí? Interculturalidad. ¿Estamos? Toda la discusión entre multicultural e intercultural. ¿Quién es esto? ¿Y qué hay acá? Y aquí hay. Aquí está todo lo que tiene que ver con feminismo. ¿Estamos? ¡Ay, Dios! Entonces hemos llenado ese hueco entre el modelo y las prácticas. ¿Cómo se llama entonces aquí el feminismo? Es que el gran peligro del feminismo es que se convierta en ideología. Ese es el peligro del feminismo, que se convierta en fanatismo. ¿Estamos? Porque los fenómenos, porque todos los discursos que no son dóciles, y el feminismo no puede ser un discurso dócil. Los discursos que son disruptivos, que son transgresores, corren el peligro de convertirse en discursos ideológicos, porque los discursos transgresores siempre buscan transformación, porque son discursos de construcción. Si fuera un discurso instituido, sería dócil. ¿Estamos? ¿Va conmigo? Discurso a los jóvenes alemanes. A final, cuando Hegel escribe Alemania no es una nación, es un ejercicio revolucionario de rajo. Asegurarle a Guillermo Federico I que Alemania no es una nación. Imagínense ustedes esa carga. Imagínense ustedes. Y este movimiento tiene que resolver este problema. Es uno de los tantos discursos. ¿Qué es esto? Esto es un análisis creativo. ¿Qué es? Los análisis creativos aparecen allí donde aparece un abismo entre la relación entre el mundo y las prácticas sociales. ¿Va conmigo? Y está el feminismo, el movimiento ambiental, la ética de mínimos, las pedagogías de la crueldad, todo el discurso de Rita Segato. ¿Saben quién es Rita Segato? Acaban de llegar a la librería, leo todos los libros de Rita Segato. Impresionante. Discurso feminista, discurso intercultural, discurso serio. Porque no todo lo que leemos allí en esos discursos es serio. ¿Va conmigo? ¿Hay claridad? ¿Puedo borrar? ¿Puedo cerrar el paréntesis, Luna? ¿Lo cerramos? Bueno. Entonces, claro, esto pues no está lejano de esto, entonces por tanto lo podemos colocar en el paso. Borremos aquí también. Entonces, escucha, ha habido una revolución copernicana. Esa revolución copernicana también implica la pregunta por cómo este sujeto es, cómo este sujeto crea conciencia del mundo, etc. Pero ojo, tengo que crear algo entre esto y esto. ¿Cómo hago? Para dar cuenta de eso y tener certeza. Vamos. Y entender que el mundo no es tal como me aparece a los ojos. Y eso lo ha demostrado Galileo
cuando logra ver el mundo a través del telescopio. Es decir, necesito instrumentos para poder ver el mundo. ¿Va conmigo? Y acuérdense que les puse ya un ejemplo del cardenal Belarmino. Se nos dije un día parado allá. ¿Se acuerdan? Cuando Belarmino invitó a Galileo invitó a Belarmino a que mirara al cielo y les hablé del Observatorio Astronómico de la Nacional y todo. ¿Se acuerdan? No me vayan a resetear la clase apenas salen de aquí. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No. ¿Alguien tiene por ahí una tirita? Una tirita. ¿Me prestan unos audífonos? Ustedes esos audífonos que tenía ahorita ahí. ¿Se pueden rasgar? Y crearon esto. Crearon esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es? Esto es un... ¿Qué es? Unos audífonos, dígame, unos audífonos. ¿Qué es esto? Un puente. ¿Estamos? Entre el sujeto que piensa y el objeto conocido. ¿Estamos? Pero lo que ha demostrado la tradición es que sin esto yo no tengo la verdad del objeto. Yo no la tengo. Y necesito un puente entre esto y esto para obtener esa verdad. Y ese puente se llama ¿cómo? Método. ¿Estamos? Y Descartes reflexiona sobre este método. Y Descartes dice, si sigo este método, obtengo certeza. Obtengo verdades claras y evidentes. ¿Estamos? ¿Y qué dice Galileo? Ese método es la matemática. Y todo el pensamiento moderno es reduccionista al problema del método. Incluso cuando ustedes estén en la discusión entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, se van a dar cuenta que el problema está en quién absolutiza el problema del método. Y cuando en ese curso que están viendo este semestre que llama lógica dialéctica, vean la disputa del positivismo y la sociología alemana, que lo veremos por allá más adelante, ahí está la programación. Lo que vamos a ver es la discusión entre Karl Popper, un postpositivista, y la teoría crítica sobre el problema del método. ¿Sí ven? Pero ¿qué hay entre el objeto conocido y entre el objeto que se conoce y el señor que conoce? ¿Y el sujeto qué hay? ¿Hay qué? Un método. ¿Quiere decir que este señor accede al objeto de una? No. El señor accede al objeto a través del ¿qué? Del método. Y Hegel le va a decir, eso es un error. Y Hegel le va a decir, ese es el error. ¿Qué desilusión, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede que el método se hace para ser poseedor de la verdad? ¿Estamos? Y observen, veamos la verdad. La representación natural en filosofía, antes de ir a la cosa misma, no me vaya a prestar su cuaderno aquí.
¿Alguien tiene un libro? Que no le vaya a pasar a alguien que diga, yo tengo para ti un libro, ya tengo uno. No, jamás. Jamás. Este libro está subrayado de otra manera. Jamás podrá ser el mismo. Miren lo que está diciendo que esta es la comunidad científica. ¿Estamos? Esta es la comunidad científica. ¿Van conmigo? Estos dos. ¿Estos quiénes son? La comunidad científica. Incluyamos a este aquí. ¿Listo? ¿Quiénes son estos? ¿Este quién es? El sujeto que conoce. ¿Y este es quién? El objeto conocido. Este es el mundo. Dice Hegel. Dice Hegel. Miren lo que dice Hegel. Miren lo que dice Hegel. La representación natural. ¿Quién tiene la representación natural en filosofía? O sea, la representación que maneja esta comunidad, lo que es común a esta comunidad, se lo expliqué hace 8 días. Antes de ir en filosofía, antes de ir a la cosa misma, o sea, antes de estar aquí, antes de poseer la verdad de este objeto, antes de que este se pare aquí, esto es, al conocimiento efectivo de lo que es la verdad, la posesión del objeto. ¿Estamos? Y dar cuenta del objeto. Antes de eso, es necesario entenderse previamente sobre el conocimiento. ¿Eso es quién? Eso es Kant. Se los dije ya. ¿Estamos? Eso es Kant. Voy previamente y analizo el conocimiento antes de conocer. Es decir, que la comunidad científica dice, ¿usted quiere ir a conocer el objeto? Sí, revise primero los supuestos de los que parte, cómo es que lo conoce, etc. La validez de su conocimiento. Por eso el positivismo es de criterios de demarcación. Creo la demarcación entre lo que es ciencia, entre lo que no es ciencia, si lo que tengo es válido, si no es válido, etc. ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Muy bien. Antes de eso, sería necesario entenderse previamente sobre el conocimiento. Eso es lo que hace. ¿Van conmigo? Analizo primero la forma como conozco antes de conocer. Hegel, en la historia de la filosofía, tomo 3, le va a decir acá, es como si yo, el conocer el conocimiento, antes de conocer, no fuera ya conocimiento del conocimiento. Claro, es que es como si el conocimiento no fuera objeto de sí mismo. Es decir, como si conocer el mundo fuera conocer de verdad, y cuando yo indago por el conocimiento que tengo para conocer, eso no fuera ya conocimiento. ¿De qué está hablando, cierto? Pero ojo lo que pasa aquí, ojo. Ya se considera el conocimiento que tengo, ya se considera como un instrumento para apropiarse de lo absoluto, o ya como medio a través del cual se lo llega a divisar. Es decir, es necesario previamente indagar por el método, por el conocimiento como método. ¿Estamos? Solo que está diciendo Hegel ahí es, antes de conocer el objeto, yo indago ¿por qué? Por el conocimiento con base en el cual voy a llegar al objeto. Y ese conocimiento puede ser o un instrumento para llegar aquí, o este conocimiento puede ser un medio para llegar aquí. Eso es lo que hace la modernidad, eso es lo que hacemos en ciencia. Eso es lo que hace la modernidad y eso es lo que hacemos en ciencia. ¿Desde dónde le explico? Desde que saludé, buenas tardes, ¿desde dónde? No, Desde que prendí el programa. Desde el punto de vista del ejemplo del método. O sea, se puede utilizar como instrumento. Hegel está diciendo, ustedes modernos, Descartes, Locke, Galileo, vamos, tienen una manía. Ustedes piensan que antes de ir al objeto es necesario preguntarme por la forma como conozco. Construyo un concepto teórico para preguntarme cómo es que yo conozco el mundo antes de ir al mundo. Y me tengo que indagar por el conocimiento, o sea, por la forma como accedo al mundo, al método,
Ya sea porque ese conocimiento es un instrumento para acceder a él, o ya sea porque ese conocimiento es un medio para llegar a él. Eso es lo que hace tradicionalmente la verdad. Si usted es positivista, la primera indagación que le van a hacer es por el método. Defina el método. Pues madre, el problema que tenemos los que hacemos doctorado. Defina la parte metodológica. Y eso no es un balado. Defina la parte metodológica. ¿Por qué? Porque en la parte metodológica está la estructura que a usted le garantiza dar cuenta del problema de investigación con certeza, sobre la base de una perspectiva teórica. ¿Estamos? Luna. No, es que no le he planteado todavía. Es que no he dicho cuál es la diferencia. Solo estoy diciendo que para Hegel eso es un error. Ya voy a decir por qué. Lo dice Hegel aquí en la física. Es un error como lo piensa la modernidad, pensarlo como un instrumento, como un medio. Ya lo voy a decir por qué. Pero el método es como la base de la ciencia, es la verdad de la ciencia. No, el método es la estructura que yo me aseguro para dar cuenta de lo que yo estudio. ¿Estamos? ¿Cómo doy cuenta del objeto? ¿Cómo conozco el objeto? En nuestra clase fantástica de biología, por el profesor de educación física que había concursado para dictar religión, empezaba, ¿qué es la biología? Y luego decían que es el método. Siempre pasaba eso. Yo no sé si hoy pase el mismo, pero a mí me pasaba así. ¿Qué es la ecología? Segundo título, rojo, método científico. ¿Qué es la física? Rojo, método científico. Rojo era para colocar título. Siempre había una relación entre el saber, el objeto y el método. Bien. Entonces, cuando usted está en sociología y dice, vaya, y decía el profesor Fernando Cantor Amador, vamos a la comuna de San José, lo que Fernando le está diciendo era, métase allá del objeto y no cree algo de aquí previo a. Y eso es lo que dice. Hegel dice, cuando usted utiliza el conocimiento como un instrumento para apropiarse de la realidad, resulta que todo instrumento aplicado sobre algo lo transforma. Por tanto, usted no va a tener el conocimiento de lo que es en verdad, sino el conocimiento de algo ya transformado por el instrumento. ¿Sí lo ven? Deja de ser lo que es y empieza a ser aquello que el instrumento ha modificado. Pero uno podría decir, el profesor tiene un ejemplo con un audífono. Para explicar eso ahí, pero también me lo sé con otras cosas, con puntillas, etc. Si usted tiene un objeto de estudio, la puntilla, tiene un medio, el conocimiento, el martillo. Cuando el conocimiento va al objeto y lo golpea, usted ya no tiene la puntilla que tenía, ya tiene una puntilla transformada por el objeto. ¿Sí o no? Señora. Una. Eso podría tener alguna conexión, alguna. Pero por ejemplo, ella tiene razón, por ejemplo, no me han tirado abuelitos, me han dejado hablar, no se han tirado más de tres, eso es algo interesante. Pero no, yo el mismo comportamiento de siempre aquí.
Pero puede tener que ver, ¿no? Pero realmente la cosa es un poco más simple que eso. Lo que me está diciendo es, cuando usted va con la espátula y refriega la mantequilla sobre la tostada, esa mantequilla ya no es la mantequilla verdadera que usted untó, sino que es aquella modificada por el instrumento que es la espátula. ¿Sí ven? ¿Están conmigo? Yo lo que dice Hegel es, olvídense amigos, ¿cómo dice Hegel? Olvídense amigos que ustedes están en la posesión de la verdad. Sucede que ustedes están en posesión de una ¿qué? Falsa verdad. Estamos de una falsa verdad. Ustedes habitan las nubes de la fe. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque lo que tienen es, creen que tienen la verdad del objeto, cuando lo que tienen es un objeto que ha sido transformado por el instrumento con base en el papel de ellos. Pero Hegel luego se va para la Universidad de Jena, porque él trabaja allá, les da un descanso a los estudiantes y decide tomarse un café. Y luego vuelve y les dice, pero no solo el problema es que sea como un instrumento. Dice, el otro problema es que lo consideren un medio. Lo consideren un medio. Dice, lo consideren no un instrumento, sino un medio para. Es decir, no es un instrumento como el martillo sobre la puntilla, la espátula sobre la tostada. Dime. Telescopio para... Exactamente, compañero. Usted se ha hecho acreedor de un... El telescopio no es un instrumento que afecte directamente al objeto, pero si es un qué. Quiere decir que el objeto me aparece conforme el medio me muestra y no como presenta. ¿Sí o no? Eso pasa con la matemática. La matemática es una forma de representación, ¿sí o no? Es un medio a través del cual yo me represento en mí. De todo el mundo galileano. Pero toda la distancia que hay entre el mundo representado matemáticamente y la manzana roja y frondosa. El árbol. Es que usted mire el telescopio. ¿Cómo? No, claro que sí. La imagen que usted tiene que le produce el telescopio es una imagen afectada por el medio. Claro, prueba de eso, usted está viendo estrellas que murieron. Pero es porque es diferente si la misma afecta. Pues por eso, ¿qué le está diciendo? El problema del conocimiento es que sea instrumento o sea medio. En ambos casos no tengo la posesión de la verdad. Y se lo voy a poner de esta otra manera más fácil. Hay un medio para poseer la verdad. Llegar a la cafetería. Yo me voy por acá o yo me voy por allí. ¿Estamos? ¿Me entienden? Miren, hay dos medios a través de los cuales yo puedo llegar a la cafetería. O me voy por acá o me voy por allí. ¿Verdad? ¿El camino es distinto o no? Dice Hegel, en ese camino, piensen ustedes la visual. ¿Le cambia la visual o no? ¿Le cambia la perspectiva o no? La posesión de lo que es una luna. Pero entonces sí, que la forma emocional sí parece la luna. Hegel no se va a meter con la luna. Pero sí, prueba de ello es que Hegel falla. Cuando Hegel presenta su disertación para ser profesor titular en la Universidad de Jena, presenta una obra que llama la Dissertatio Orbitas Planetarum, en la que Hegel sostiene que